en el reglamento del Congreso de la República. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Iberico. Congresista García Belaunde. La congresista Salgado, congresista García Belaunde. Encantado, presidente. Encantado. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista García Belaunde. Lo peor que podemos hacer es juzgar en base a una emoción política. Hemos sido nosotros víctimas, casualmente, digo hemos sido, porque en el año 2001, casualmente, 3 congresistas que acabábamos de ser electas, al día 16 que acabábamos de ser electas con una de las mayores votaciones, fuimos inhabilitadas en este Congreso. Luego nos pidieron disculpas, luego nos pidieron perdón, pero ese levantamiento de inmunidad sin un debido proceso sirvió para que luego nos llevaran a un poder judicial en el que tuvimos que batallar 8 años. Mientras tanto, se perdió, salvo Marta Chávez, que pudo retornar a tiempo porque separaron su caso. Carmen lo sabe y yo, dejamos de representar a nuestros electores por la venganza y el odio político. Entonces, con esa experiencia lo digo muy claramente, lo peor que se puede hacer es empezar a legislar con el hígado. Hay que legislar en la razón. Y bien lo que ha dicho el congresista Iberico, no por nosotros, no por el general Donaire, no por el señor Mamani, es que estamos nosotros legislando para que la gobernabilidad tenga la solidez de darle casualmente a esta institución que es la representación democrática toda la fuerza y el respeto que se merece. Nosotros muy probable no vamos a estar aquí, pero lo que sí debemos dejar es esta debida protección a la institución, y eso es lo que no entienden, a la institución. Ese recurso que tiene la institución como un mecanismo del equilibrio de poderes no nace pues ahorita, no nace con los fujimoristas, nace de 1823. Constituciones desde 1823, ¿por qué? En este equilibrio, el poder que representa las voces del pueblo está en este Parlamento. Y no puede ser que abdiquemos por los que van a venir después. Los vamos a dejar desnudos. No van a poder investigar, no van a poder actuar con soltura porque simplemente van a tener una camisa de fuerza, van a estar sujetos a toda clase de acusaciones como las tuvo el congresista Víctor Andrés García Belaunde con el grupo Orellana. Le pusieron más de 10 acusaciones. Si él hubiera seguido eso sin la inmunidad y hubiera caído en manos de un juez tipo Ríos del Callao, no estaría preso Víctor Andrés García Belaunde y muchos más. No se puede dejar desnudo, no se puede maniatar al proceso de investigación que tienen los parlamentarios. Ninguno de nosotros va a estar aquí, pero vamos a dejar desprotegido a esas personas que quieren enfrentarse a mafias, a grandes mafias, y que tienen mucho poder en el Poder Judicial. ¿Acaso no lo hemos visto? En el Ministerio Público. ¿No vemos la diferencia que hay en el tratamiento de las personas? ¿Cómo se oculta información de algunos acusados y se empieza a atropellar a otros con menos todavía informes o indicios? ¿No estamos viendo la diferencia en este momento de tratamiento de algunos que tienen información hace meses y la Fiscalía no sacó nada? Y recién revienta como una pus que se sale porque ya no la pueden contener. Sin embargo, ¿cuántos se callaron? ¿Cuántos se callaron, señora presidenta? Yo no quiero caer en manos de esos fiscales nuevamente, no quiero caer en manos de esos jueces nuevamente, y por eso es que se tiene que dar esta inmunidad que no servirá ya para nosotros, de repente para los que vienen. Es por eso, señora presidenta, que estoy de acuerdo en la modificación, sí, de plazos, porque el Congreso sí tiene que tener los plazos para poder resolver estos casos, que tienen que estar mucho más fijos en el reglamento, y tiene que haber una aceptación tácita de la solicitud que presenta el Poder Judicial si el Congreso no ha cumplido con esos plazos. Ok, Congreso, ¿no cumpliste? Inmediatamente procede. Y sí ha venido cumpliendo. Yo me acuerdo de un congresista que eso fue totalmente veraz, infragante. Mató a una persona en el Cusco.
en la noche nos los trajeron aquí al Parlamento. Sí. Y al día siguiente sesionamos de urgencia, o creo que en la misma noche, y se lo llevaron preso. Porque le encontraron matando, eso es infragante en el mismo momento. Y entonces no podía ser de otra forma. ¿Se han cometido muchas injusticias? Sí, señor. Cuando sancionamos en el mismo día, sin ningún proceso, a Marta Chávez porque se había atrevido a decir: yo defiendo la Constitución en el momento de una juramentación. Le mandaron 120 días a su casa. ¿Alguien protestó? No, porque era Marta Chávez, porque era una fujimorista. Por eso digo, no juzguemos con el hígado, no juzguemos con la venganza, actuemos racionalmente, que es la responsabilidad que nos toca a los congresistas. Gracias, congresista García Belaunde. Gracias, presidente. Me está pidiendo interrupción la señora Glave y el señor Iberico, presidenta. Sí, congresista Glave, les recuerdo a los señores congresistas que a fin de que agilice el debate, las interrupciones deben ser interrupciones. Congresista Glave. Sí, muy breve, presidenta. El proceso al cual fue sometida la congresista Salgado y la congresista Marta Chávez fue una acusación de infracción constitucional. No fue levantamiento de inmunidad bajo el artículo 93, sino era sobre el 99 y el 100. Más allá del proceso en concreto, entiendo que era por una acusación, insisto, era infracción constitucional la acción por la cual se discutió. Podríamos entrar a discutir si el 99 y 100 merecen alguna modificación, pero estamos hablando del artículo 93. Y el artículo 93 tiene un tema diferente. No es el caso del que se estuvo hablando, que terminó como terminó. Estamos hablando de un caso diferente. A lo que estoy refiriéndome es que en este momento el artículo 93 no se refiere a ese procedimiento, presidenta, se refiere a otro tipo de procedimientos, y que además en este momento no han aparecido por el señor Donaide o por el señor Mamani. No han aparecido en este Parlamento. Apareció el primer proyecto mucho antes del caso Donaide o del caso Mamani en esta legislatura, y antes, presidenta, ya existían proyectos. El ex parlamentario Javier Díaz Canseco en el año 2012 presentó un proyecto de ley para regular la inmunidad, no para levantarla completamente, pero sí para regularla, para plantear, por ejemplo, que sea únicamente cuando hay un tema de representación, de fiscalización, de utilización de la palabra, de opinión, de las funciones del parlamentario, que eso quedara expresamente claro y así se regulara la inmunidad, pero no como está ahora. Entonces, ese debate, presidente, como termino en breve, presidente, congresista García Belaunde, ese debate no es un debate nuevo, no lo ha traído el Ejecutivo de la noche a la mañana, no lo ha traído el congresista Quintanilla de la noche a la mañana, está en el Parlamento por lo menos con 10 proyectos de ley desde el año 2011 acá, porque sí hay una voluntad de por lo menos avanzar a regular. En la región se viene acotando la inmunidad, se viene precisando la inmunidad, porque hay algunas personas que las necesitan, sí, pero hay otras que abusan y no podemos seguir teniendo islas de impunidad. Gracias, congresista García Belaunde. El señor Iberico. Ya está. En aras de agilizar, presidenta, si hay después otra segunda ronda, intervendré, y si no, iremos al voto. Presidenta, yo creo que tengo una gran experiencia en el tema de la inmunidad, porque he sido hackeado varias veces, y dos de manera constante y permanente, en dos casos que fueron emblemáticos. El caso de la vía expresa del Callao con Curi, que me planteó una serie de juicios, y en el caso de Orellana, que me planteó 25, corrijo a la señora Luz Salgado que dijo 10, 25 juicios, 25. Y yo lo he contado en alguna oportunidad, fui a hablar con el presidente de la Corte Suprema de aquella entonces, no voy a decir la época para que no lo identifiquen a él, y le planteé las denuncias que me había hecho Orellana. ¿Y qué me dijo el presidente de la Corte Suprema en entonces? Me dijo: Orellana también ha infiltrado la Suprema. Orellana también ha infiltrado la Suprema. Y efectivamente, había 3 magistrados supremos que tenían vinculaciones con Orellana. La pregunta es, ¿a esa Suprema le vamos a dar la facultad de levantarle el fuero al Parlamento? Yo también quiero hacer una precisión. Esto no viene de la Constitución de 1823, señora Luz Salgado. Esto viene de las Cortes de Cádiz, de 1812. En un gobierno monárquico, en un gobierno absolutista. Pero no solamente, ¿y esto quién y cómo se recoge? Esto viene de 1606 o 8 o 10, cuando el rey Carlos I de Inglaterra, monarca absoluto y despótico,
arresta a Oliver Cromwell, que era el jefe de la oposición, y va con la tropa a arrestarlo del Parlamento. Y el señor Oliver le dice, disculpe usted, yo no represento a Oliver Cromwell, yo represento a la nación inglesa, porque el pueblo me ha puesto a mí aquí, y por lo tanto yo respondo al pueblo, no a usted. Allí surge la inmunidad parlamentaria. Y entonces la pregunta es, ¿quién elige a la Corte Suprema? ¿El pueblo? ¿Quién elige a los parlamentarios? ¿El pueblo? Sí. O sea, un representante del pueblo va a estar sometido a un juez de carrera. Respetable, muchos de ellos. No todos. Pero vamos nosotros a responder a eso. Es decir, si mañana, señora presidenta, declaramos algo contra el presidente de la República o contra el primer ministro y nos denuncia por difamación ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, ¿usted cree que la Corte Suprema no lo levanta del fuero rápidamente? Cuando está pidiendo plata todos los días al gobierno para que le dé 100 millones de soles, 35 millones de soles para sus presupuestos, para hacer esto y para hacer lo otro. ¿Usted cree que esa dependencia del Poder Judicial y del Ministerio Público económica con el gobierno no lo hace inclinarse hacia el gobierno? La Corte Suprema en el Perú o el Poder Judicial lamentablemente han estado muy inclinadas siempre a favorecer al gobierno. No siempre, pero hay épocas que sí. Y por eso es que Velasco en diciembre del 69 se tiró a toda la Corte Suprema. 12 magistrados de aquellas épocas en Navidad, un flash entre la televisión, se enteraron por flash que ya no eran vocales supremos. Porque Velasco quería tener jueces revolucionarios. Y porque Velasco quería cobrarle a la IPC una deuda que nunca le cobró, por supuesto. A la IPC los 690 millones de dólares que se hablaban de aquella época. Y que no solamente no se los cobró, sino cuando los expropió, les pagó después. Esa es cosa del nacional militarismo de aquella época. Entonces, tenemos acá abundante legislatura, abundantes ejemplos de lo que es los mandatos de los congresistas. Nosotros representamos a la nación, no tenemos mandato imperativo, no estamos sujetos a órdenes de nadie, no estamos sujetos a interpelación, a que nos denuncien por nuestros votos o opiniones. No estamos sujetos a eso, tenemos libertad. Sí, claro, con mucho gusto. Congresista Quintanilla. Gracias. Yo creo que está confundiendo el congresista, con todo respeto, García Belaúnde. La Constitución en el artículo 93 dice: los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por sus opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Cuando estamos hablando de levantamiento de la inmunidad es para ser procesados por un delito penal. Exactamente, eso es lo que estamos discutiendo, no lo otro. Gracias. No creo que el confundido el señor Quintanilla, que está confundido hace mucho tiempo. Parece que su larga estadía fuera del Congreso lo ha hecho confundirse. Yo no me refiero a eso. Yo estoy hablando en general y de la autorización que pide el gobierno que renunciemos a la inmunidad parlamentaria. Y como dijo acá los dos expertos en derecho constitucional que han estado anoche en esta sala, en esta mesa, la inmunidad es al Parlamento como la gasolina es a un automóvil. Si no hay gasolina, el automóvil no funciona. Y eso es lo que le quiere quitar, la gasolina al Congreso. Sin inmunidad no va a haber fiscalización. Congresista García Belaúnde. ¿Eso es lo que quiere el gobierno? Le están pidiendo una intervención. Que escuche, por favor, el señor Vizcarra, porque ayer te dijo que el señor Vizcarra nos estaba viendo. Yo quiero que nos vea, señor Vizcarra, que nos vea. ¿Dónde está? Que nos vea. No vamos a renunciar a la inmunidad, señor Vizcarra. No lo haremos, porque si bien usted se quiere ir, quiere dejar a su sucesor. Y eso no lo vamos a permitir. ¿Me permite una interrupción? Con mucho gusto. Congresista Mulder. Lo señalado por el congresista Quintanilla, que tiene que ver con la función parlamentaria, pero esencialmente con las opiniones que vierten los parlamentarios, también ha sido puesto en entredicho por el Poder Ejecutivo, porque en la exposición de motivos del proyecto del Poder Ejecutivo se señala que uno de los defectos y de las imputaciones que le hacen al Congreso es que el Congreso históricamente haya demorado, dice, los casos de delitos como la injuria, la calumnia o la difamación.
O sea, justamente los delitos que tienen que ver con lo que el parlamentario habla y el Poder Ejecutivo está mencionando esos 3 delitos como ejemplo de cómo la inmunidad parlamentaria es abusiva. Entonces, presidente, acá está demostrado que lo que están buscando, justamente lo que está buscando el señor Vizcarra, es que los parlamentarios no hablen. Porque apenas digan algo, por ejemplo, de Chinchero, o apenas digan algo, por ejemplo, de Moquegua, ¡ajá! Difamación, calumnia, injuria. Y entonces el parlamentario se tiene que quedar callado. Acá está, clarísimo. Gracias. Presidente, y preciso también a mi amigo Alberto Quintanilla, que espero no distanciarme de él a partir de ahora. Pero a mí, el señor Orellana me enjuició, ¿por qué? ¿Porque me robé yo algo? ¿Porque misioné en la calle? ¿Porque atropellé a una persona? No, por difamarlo, porque él era una vaca sagrada y tenía un gran prestigio. Por difamarlo, por opinar, por investigarlo, por acusarlo. Entonces, eso es a lo que se trata. Y yo voy a leer acá, presidenta, porque hay abundante literatura sobre el tema. Fernández Sagado, que es un gran constitucionalista que lamentablemente ha muerto hace muy poco tiempo, decía lo siguiente sobre el derecho en Alemania. En Alemania decía, el derecho de inmunidad tiene por objeto garantizar el funcionamiento de la dieta federal. O sea, el derecho de inmunidad tiene por objeto garantizar la capacidad de funcionamiento del Congreso. La capacidad de funcionamiento, o sea, tú le quitas esa inmunidad y le cortas la gasolina al automóvil. Y salvaguardar su prestigio. Bueno, eso podemos discutirlo. La resolución sobre el mantenimiento o levantamiento de la inmunidad es una decisión política. Los jueces no son políticos y no pueden ser políticos. Es una decisión política que no puede por su naturaleza convertirse en una intromisión en un procedimiento pendiente de solución en el que se trata de decidir lo que es legal o ilegal, o la culpabilidad e inocencia. No se entra entonces acá a valorar las pruebas. Es una decisión política, y la decisión política la tienen que evaluar los políticos, aunque otros no quieran que sean los políticos de lo que tengamos esta decisión. Suplicatorio es lo que se dicen en España cuando se trata de esto. Todas las democracias europeas tienen lo mismo. Todas las democracias europeas. Entonces, yo creo, presidenta, que estamos equivocados al plantear una cosa diferente. Finalmente, presidenta, yo estoy impresionado como la cantidad de gente que está de acuerdo. Hoy día he leído un artículo del señor Basombrío en Comercio, que están de acuerdo totalmente a todas las reformas que plantea el gobierno, que como bien lo han dicho acá los expertos, lo que se trata es, y lo he dicho yo también, con el perdón de los fujimoristas, que la constitución de Fujimori en el 93 le quitó atribuciones al Congreso y se las dio al Poder Ejecutivo. Eso es evidente. Tan es así que a partir del año 2000 nosotros con Paniagua quisimos volver a la constitución del año 79, que creíamos que era mucho mejor. Y no se ha logrado hasta el día de hoy. No se ha logrado hasta el día de hoy. ¿Pero por qué no se ha logrado? ¿Porque la constitución es perfecta? No, porque no hay consenso. Y como pasa en Estados Unidos, la gente no está de acuerdo en Estados Unidos con la forma de elección de sus presidentes. Un día la Corte de Florida elige a Bush, otro día sale Trump presidente con menos votos que Hillary Clinton. ¿Eso le gusta a los americanos? No, pero no lo cambian porque funciona el sistema. Acá pasa un poco lo mismo. No podemos cambiarlo porque finalmente está funcionando, y si algo no funciona hay que corregirlo, pero no eliminarlo. No somos criaturas de 5, 4, 6 años que estamos empezando a caminar y tropezamos, y como hemos tropezado, mejor no camine nunca más. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces el Parlamento nuestro, nos vamos, presidenta. En mi casa todos son vizcarristas, porque saben que a partir del 2021 voy a regresar a la casa. Todos son vizcarristas, yo no, por supuesto. Entonces, todos nos vamos, presidenta. Todos nos vamos. Es decir, ¿a quién defienden? O sea, ¿a quién quieren destruir? ¿Por qué le quieren quitar atribuciones al Parlamento? No podemos censurar a un ministro, porque tengo que censurarlos todos. O sea, si un ministro es ladrón,
Tenemos que, por censurar a ese ministro, tenemos que censurar a todo el gabinete. ¿Qué es esto, presidenta? O sea, ¿qué cosa quiere el gobierno? Quitarnos atribuciones para tomarlas el gobierno. Pero el gobierno se va también. Bueno, ayer el presidente nos aseguró que se iba. Y hemos anotado nota, como notarios públicos, de que se va a ir. Y ha prometido. Ojalá que no sea como Susana Verán, que dijo que no iba a la reelección y que fue a la reelección. En fin, espero que el presidente cumpla con su palabra. Pero, ¿por qué quieren quitarle atribuciones al Congreso? Para que el próximo gobierno sea un gobierno autocrático, autoritario, absolutista. Porque vamos a convertir al presidente de la República en un virrey. No un virrey, es un rey. Es una monarquía con un Congreso de rodillas, que sin poder hacer absolutamente nada, sin gasolina el automóvil. ¿Eso queremos? Planteo yo, presidenta, nosotros no vamos a votar por ninguna modificación de la Constitución en el tema de inmunidad. ¿Que se modifique el reglamento? Por supuesto que sí. Hay que recordar que acá, y vamos a recordarle a los apristas también, siempre hay que fijarse en todos un poquito, ¿no? Acá, el año 67, por ejemplo, hubo un destacadísimo diputado aprodrista, Napoleón Martínez Macera, nada menos que hijo del gran general Pedro Pablo Martínez, un general pero emblemático del ejército. El hijo era diputado y compró unos Mercedes-Benz con su pasaporte diplomático para la Cámara de Diputados y los vendió aquí. Claro, él pagó todo, pero se ganó pues la diferencia de precios y, bueno, se ahorró algunos dolarillos, digamos, para el pago de impuestos para entrar a la ciudad con los automóviles. Ese Congreso, la mayoría aprodrista, porque ellos manejaban el Congreso, se habían tirado a 11 ministros de Belaunde, pero sin pestañear. Sin embargo, este Congreso le levantó el fuero y fue juzgado, encontrado preso y murió detenido. Bueno, entonces, funciona. Hay cosas que sí funcionan. El ejemplo de Donaire es un mal ejemplo, pero a mí me da vergüenza ajena que un jefe del ejército peruano con uniforme, formado en la vida militar y formado para no desertar nunca, haya desertado ante la justicia. Pero eso es un tema del señor Donaire, no es un tema del Parlamento. El señor Donaire no era parlamentario, llegó aquí de pura chiripa, y lo sabemos muy bien, mi querido Lucho, llegó aquí de pura chiripa y estuvo 2 años, pero tuvo 40 años en el ejército, su formación era militar. Él no podía ser un desertor de la justicia ni del enemigo en plena batalla. Bueno, pues, pero por eso vamos a cambiar. La señora Glave no va a volver al Parlamento, yo tampoco. Van a volver sus amigos, de repente algunos míos. O sea, van a volver a un Parlamento disminuido, paralizado, un minusválido. ¿Para qué? ¿Para un presidente que no se sabe quién va a ser? No, presidente, yo creo que estamos haciendo reformas para el futuro, no coyunturales. Todo lo coyuntural ha fracasado. Las constituciones que han sido coyunturales han fracasado. Terminan cuando terminan quien las propuso. Creo que eso hay que recordarlo perfectamente bien. Nosotros somos de la idea de no cambiar nada de la inmunidad, presidenta. Cambiar el reglamento y dar facilidades y que sean más cortos los plazos y que no haya, pues, si no se repitan casos como los que se han mencionado. Pero por lo demás, sin inmunidad no hay Parlamento, presidente. Así de simple. Y sin inmunidad yo les aconsejo cerrar el Parlamento. Liquidar el Parlamento. ¿Para qué Parlamento? Si no va a haber inmunidad, o sea, si no vas a poder fiscalizar. ¿Tú crees que puedes fiscalizar sin inmunidad? ¿Quién puede fiscalizar con inmunidad? Los que piden que se elimine la inmunidad es porque no fiscalizan. Pero los que sí fiscalizamos como nosotros, necesitamos la inmunidad. Sin inmunidad no podemos hacer nada, no podemos ir ni a la esquina porque nos van a enjuiciar. Eso es clarísimo, presidenta. La inmunidad es fundamental para la función, y acá lo dice Fernández Agado, y lo he repetido. La inmunidad es parte de la función parlamentaria. Lo vuelvo a repetir, el derecho de inmunidad tiene por objeto garantizar la capacidad de funcionamiento del Congreso. ¿Y qué significa eso? La capacidad de fiscalizar. Porque hoy día los parlamentos fiscalizan más que legislan. Y eso es lo que le quieren quitar. Gracias, presidenta. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Acá se quiere vender
la idea de que cuando una persona es electa congresista, delitos que habría cometido antes y que, digamos, su juicio no ha iniciado, no se le puede, acá, el juez no puede seguir el proceso. El proceso continúa. Si una persona, antes de ser elegido, ha cometido un delito, luego es elegido presidente y tiene proceso ya en curso, eso no lo detiene, no necesita levantarle ninguna inmunidad, porque no tienen inmunidad para eso. Ahora es diferente si cometió un delito, es elegido congresista y recién le van a comenzar el proceso, ahí obviamente tiene que pedirse el levantamiento de inmunidad porque está dentro del fuero parlamentario. Yo entiendo, Presidenta, que acá hay bancadas que han llegado al Congreso para socavar, para debilitar la institución congresal. Y desde que han llegado acá, lo único que han hecho es, digamos, criticar todas las acciones del Congreso o pretender quitarle sus funciones para, digamos, cambiar, modificar el equilibrio de poderes. Seguramente, pues, creen que toda la vida van a tener sus ONGs, que tienen fiscales obsecuentes, que finalmente trabajan netamente en función de una persecución política. Y lo vemos todos los días. La justicia en el país no es igual para todos. Y a esa justicia le queremos dar la inmunidad para que haga lo que quiera con los congresistas de la República. Presidenta, colegas, lo que pasa es que acá, cuando le ocurre algo a algún congresista, nosotros no le prestamos atención. Permítame decirles algo, un hecho real. Acá, un fiscal provincial se ha atrevido a iniciar un proceso de formalización de una denuncia sin pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y eso me ha pasado a mí y a 2 congresistas más. Un fiscal provincial. ¿Y saben cuál es el delito que se me imputó? 2 delitos. Y que lo sepan todos, porque la prensa nunca lo va a decir. Es que voté a favor de la interpelación de Basombrío, por eso me ponen en una organización criminal. Y lo segundo, porque habría votado en favor de la ley de protección patrimonial. A pesar que tengo inmunidad con eso, contra eso, además, el tema de la protección patrimonial fue dado en abril del 2011. Yo soy congresista a partir del 28 de julio de 2011, pero a pesar de eso, el fiscal se hace el olvidadizo, el que no entiende, y me pone como responsable de un hecho en el que jamás estuve en el debate. Eso deben sacarse de la prensa. Si así, teniendo inmunidad, nos han encausado en temas que no hemos tenido nada que ver, y está denunciado ese fiscal en el Poder Judicial de Chiclayo y no avanza un solo paso, porque acá lo que buscan es finalmente dilapidar nuestra imagen, una cacería destructible. Pregunto, señores de la prensa, queremos darle que nos levanten la inmunidad al Poder Judicial, cuando también un programa dominical sacó una entrevista a un exalcalde de Aucayame, el señor Salguero, y me pusieron como organización criminal, y finalmente va el 70% del avance del proceso. Ayer ha sido la última sesión, la audiencia, donde nunca ese alcalde se ha presentado. ¿Por qué no se ha presentado? Porque tiene vergüenza, seguramente, o temor de enfrentarse con algo que nunca ha existido. Nunca le he conocido hasta el día de hoy ese alcalde, y un medio de comunicación, sin cerciorarse, sacó diciendo finalmente que yo me había reunido con ese alcalde. Entonces pregunto yo, ¿así nosotros vamos a dar esas prerrogativas al Poder Judicial cuando hay una cacería finalmente de los medios de comunicación y que levantan una noticia para que los fiscales obsecuentes finalmente levanten la noticia y presionen a la Fiscalía y al juez para imputarnos delitos? Eso sería, digamos,
el cierre del Congreso, como dice Víctor Andrés. Eso sería finalmente abdicar de toda posibilidad de fiscalización. ¿Por qué este gobierno nos quiere quitar esa posibilidad de fiscalizar? ¿Por qué? Pónganse a preguntar. ¿De qué temor tienen? O sea, no quieren que investiguemos qué hay detrás de todo esto. A mí no me va a hacer mella que me sigan persiguiendo, porque en realidad, al final, 5 organizaciones criminales se han imputado. Ahora solo queda una sola. ¿Y por qué Cuarto Poder, que tanto sacó finalmente el tema de la Municipalidad de Chiclayo? ¿Por qué ahora no va al Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación a investigar qué es lo que ha declarado esa señora en la Fiscalía, en la autoridad? Porque no les conviene, porque ahora dice todo lo contrario, ahora no se filtra la información. Entonces, señores, acá yo voy a manifestar lo siguiente. Aquellas bancadas, como ellos, que han venido a socavar la autoridad del Congreso, no van a pasar, porque quieren la anarquía, quieren finalmente que esto se destruya, porque ahí se acostumbran ellos a querer reinar. No, señores, mientras estemos acá no va a pasar que al Congreso le quiten poder y finalmente hay un desbalance de poderes. Eso no lo vamos a permitir. Gracias. Congresista Quintanilla, para la interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias al congresista Becerril. Señora presidenta, aquí se ha dicho de que no se puede legislar en forma reactiva ni en torno a la coyuntura, pero tampoco se puede legislar en torno a las personas. El congresista Becerril, con todo respeto, no puede traernos su caso particular aquí. No puede estar siendo materia de debate una cuestión tan importante como la institución de la inmunidad por los problemas que tenga el congresista Becerril. O sea, eso ciertamente es deplorable. Yo le pido a la presidencia, respetuosamente y con el respeto que merece el congresista Becerril, que esos temas no sean tratados aquí. Es otra instancia la que corresponda, tal vez, no sé, el Poder Judicial u otro, pero no es aquí. Gracias. Congresista Ventura, para la segunda interrupción. Presidenta, no creo que se trate de exponer temas personales, porque el congresista García Belaúnde también expuso su tema personal. Y en la justificación de motivos del Poder Ejecutivo expone temas de muchos congresistas o excongresistas, como por ejemplo el de Fernando Belaúnde, de Popio Olivera, cuando el Lunarejo lo denunciaba constantemente y gracias a su inmunidad pudo hacerle frente a este avasallamiento que hubo a través del Lunarejo. Entonces, son ejemplos que traemos aquí al Parlamento para tomar una decisión. Y si el Poder Ejecutivo plantea una cuestión de confianza referente a este tema, pues si tenía la valentía de cerrar el Congreso de la República, que lo haga, y si podamos ir a las urnas y elegir a las personas que creemos que nosotros no representan, porque yo tengo el derecho de elegir al congresista o a la congresista y me han quitado el derecho de elegir porque quiero reelegir a uno u otro congresista. Y eso claramente nos ha conllevado a tomar una decisión errónea en el famoso referéndum. Muchas gracias, presidenta. Congresista Becerril. Gracias, congresista Ventura. Congresista Becerril, para que termine. Gracias, presidenta. Y yo quiero manifestar que no es que yo traigo mi tema personal